Así que hoy vamos a conversar acerca de la maternidad contemporánea y quisiera compartir con ustedes un texto bíblico. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 3, el versículo 18, vamos a tener el texto de hoy. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muy amable. Gracias. La sociedad contemporánea es agresiva y está convulsionando, producto de la ligereza en que manejan los temas y cómo se van pervirtiendo las familias. Y cómo se descuida responsabilidades y compromisos que deberíamos asumir con responsabilidad y que antes, aún la gente que no servía a Dios tenía otra manera de ver las cosas y de actuar. Hay lo que se llaman las presiones sociales. La maternidad contemporánea se enfrenta a presiones sociales. Específicamente la mujer se enfrenta a presiones sociales, presiones muy difíciles en las que se llega a ser madre sin necesariamente estar en una familia como establece la Escritura y las normas de convivencia, sino que por presión una muchacha, una mujer que quiere tener un hijo, ya tiene las facilidades para hacer toda una dinámica de embarazo in vitro en la que puede tener un hijo o hijos sin haberse casado y sin necesariamente tener ningún compromiso familiar. Porque la sociedad contemporánea de alguna manera presiona para que esa mujer que tiene derecho a tener sus hijos lo tenga, es un derecho legítimo, pero lo tenga sin ningún compromiso familiar. Esto tiene una serie de consecuencias que a corto y a largo plazo, que no se ven a simple vista, pero la sociedad es así, es agresiva y da las facilidades inclusive para para tener hijos sin un matrimonio, sin una relación de pareja, sin responsabilidades. Es un deseo legítimo de toda mujer y tiene que ver también con el diseño de nuestro Salvador, de querer tener sus hijos, pero debe hacerlo de acuerdo a lo que establece las Sagradas Escrituras. Primero, bajo matrimonio, y segundo, hijos que son deseados, que son amados, que son criados en disciplina del Señor, como establece la Escritura. Hay riesgos de tener hijos sin contar con un padre que asuma responsabilidad. Una de esas situaciones que se dan en los hijos es la rebeldía. Normalmente los hijos que no se crían con ambos padres, que no se crían con papá, hay un momento donde ellos crean conciencia de que papá no está y tienen rebeldía, tienen falta de valoración a la maternidad, tienen complejo, tienen temores. Y esa es la pregunta que se hacen algunas madres. Madres que no necesariamente tuvieron sus hijos para criarlo ella sola, pero por circunstancias de la vida fueron madres solteras en algún momento, son madres solteras, están criando los hijos solas, que no es lo mismo que tener un hijo, una mujer tener un hijo ella sola
sin padre porque va a un banco y puede comprar libremente los espermas, sino que también hay un caso de la madre soltera que se casó en amor y que quiso tener sus hijos, pero por alguna razón no funcionó el matrimonio. Con todo y eso, los hijos dejan de valorar la maternidad en la mayoría de los casos cuando no conocen a papá. Porque en ese momento de rebeldía, de complejo, de temores y de presiones sociales, muchas veces, en vez de valorar a mamá, que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para llevarlo, le exigen a la mamá que le busque a su papá. Y es de mucho dolor, inclusive, querer tener un hijo, una hija, y que al final esa hija entre en rebeldía o ese hijo y vaya a presionar y deje de valorar todo lo que ha recibido. Por eso aquellos que conocen a su padre después de adulto, es extraño inclusive para algunas madres el comportamiento que tienen, porque esa necesidad la tenían. Y no es que no quieran a la mamá, sino que tienen la necesidad de un padre, de su papá, y hacen cosas que muchas veces no hacen por la madre, como si no valoraran, pero no quiere decir sino que es un momento interesante de la vida que le ha permitido desarrollar esa relación de la paternidad. La madre soltera tiene grandes desafíos y uno de los desafíos es la disciplina sin consentir. Es dar amor oportunamente. No es tan fácil para una madre soltera saber cuándo corregir, cuándo consentir, cuándo amar. Entra en una crisis, porque no necesariamente se dan las circunstancias apropiadas y entonces entra en esa disyuntiva. ¿Corrijo? ¿Doy amor? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo criar un hijo sin que abuse? El diseño de Dios es para criar los hijos en familia, porque el padre enseña una área, trabaja una área del carácter y la mamá trabaja otra área. Y cada uno trabajando las áreas complementan para una educación apropiada. Por eso es sumamente importante que aquellos que no tienen, aquella madre soltera que no tienen esposo, busquen una figura paterna que nunca sustituirá al padre, pero al menos ellos podrán recibir ciertas enseñanzas. Familiares cercanos, puede ser, allegados a la familia. Y las madres que fueron solteras alguna vez y se casaron, lo recomendable es que se hagan la desentendida y que suelten el hijo para que el padre, el nuevo padre, entre en contacto con él y pueda disciplinar. Y si va a llamar la atención en algún momento, lo hace a sola y le dice: creo que fuiste un poquito áspero o no te manejaste como debería ser, pero dale libertad, porque se necesita trabajar el carácter y sobre todo la identidad de los hijos y de las hijas. Y eso es sumamente importante para este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. La maternidad contemporánea tiene desafíos y uno de ellos es que delega la crianza de los hijos a un tercero que no tiene necesariamente la misma educación, no tiene la misma fe ni la misma filosofía de vida. Si usted escucha eso, usted dice: wow, pero eso está pasando ahora mismo, literalmente. Cuando una madre entrega a sus hijos para que la muchacha del servicio lo atienda, lo críe, y cuando ella llega ya están durmiendo muchas veces o no están despiertos, pero no le dedica el tiempo apropiado, no tiene la misma filosofía de vida que usted, quien le está criando a sus hijos. No tiene el mismo nivel de educación que usted. No tiene necesariamente la misma fe que usted. ¿Qué le está enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estarían enseñando? ¿Cuáles son los riesgos
que ha traído la famosa liberación de la mujer, que en cierto sentido es una liberación complicada. Y en el caso de la maternidad lo es por naturaleza. ¿Quién cría a nuestros hijos? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la crianza? ¿Cuál es la sanidad emocional que tiene la persona que le estamos entregando a nuestros hijos para que lo críen? Aleluya. Deberíamos estar pensando eso cuando vamos a tener hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Planificarnos. La crianza de los hijos. ¿Cómo será? ¿A quién se lo vamos a entregar? Y tenemos casos de personas que tienen situaciones espirituales difíciles, que son a lo que le dejamos los hijos. Y no deberíamos supervisar solo eso, sino también a qué maestro, qué maestra le está dando clase a nuestros hijos. Porque derecho tenemos para cambiarlo de colegio o cambiarlo de profesora o de profesor. Derecho tenemos, derechos adquiridos, autoridad inclusive para hacer eso. Pero vivimos la vida, dicen en el sur, a lo que coge el bon. La maternidad contemporánea tiene desafíos. Quiero tener hijos, pero ¿quién lo va a atender? ¿A quién se lo voy a entregar? Posiblemente me lo esté criando alguien que le estoy pagando una miseria que no le alcanza para sostener su propia familia mientras deja a sus hijos solos y tiene complicaciones, y entonces entra la crisis que muchos de nosotros vivimos, que tenemos un empleo y estamos trabajando no porque amamos lo que estamos haciendo, sino porque necesitamos el dinero. Y eso es una crisis que vive el ser humano y nuestra sociedad la está viviendo. Crisis fuerte. Aleluya. Pero las necesidades económicas y los desafíos hacen que tengamos que entregar nuestros hijos a otra persona. Que tenga la mujer que trabajar más que el hombre para producir muchas veces menos que el hombre. Esa es nuestra sociedad. De todas formas tenemos desafíos con todo y eso de criar nuestros hijos en principios y valores del reino. Trabajar con ellos, formándolos en principios y en valores. Aleluya. Trabajar en la formación de la moralidad conforme a la revelación de la Escritura. ¿De qué hablamos? La moral tiene que ver con conjuntos y normas que se consideran buenas y aceptables en la sociedad y en el reino de Dios. Algunos están hablando de la moralidad que se forja en el niño hasta los 7 años, otros están hablando de que de los 5 a los 10 años se va a formar todo aquello de la moralidad en el niño. Es una responsabilidad de nosotros trabajar en ellos, educarlos. Y ese es un desafío de la maternidad contemporáneo. Salir a trabajar, pero estar pendiente de la formación de sus hijos en principios y en valores conforme al reino de Dios. Tiene que ver con intención, decisiones y acciones propias e impropias. En eso tiene que ver la moral. Los principios tienen que ver con verdades fundamentales que establece el reino de Dios: el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la libertad. Tenemos que enfocarnos en criar nuestros hijos, en forjar la moralidad, en trabajar áreas específicas en ellos, sobre todo darle ejemplo. Los principios también tienen que ver con valores, creencias, convicciones personales que se consideran importantes en nuestras vidas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos civismo,
igualdad, cooperación, sensibilidad, compromiso. Usted se da cuenta de un muchacho bien educado que cuando hay una reunión y se usa una palabra en este país que es la palabra serrucho, refiriéndose al traje, a la cooperación, donde cada quien debe poner una pieza o debe poner una cantidad, hay muchachos que se agachan y siempre van a acabar ahí. Nunca pueden cooperar, nunca pueden, porque no están formados en esa área. Ven a las personas forzadas haciendo una actividad, un anciano, alguien en situaciones difíciles, cruzando la calle, y no se detienen a ayudarlo, porque no han sido educados para eso. Voltean la cara, no le interesa el sufrimiento de la gente. Muchachos que son trepadores desde pequeños y vienen buscando ventajas y sueñan con tener libertad económica a cualquier costo, porque no le hemos enseñado principios, valores, y no hemos trabajado su moralidad. No le hemos enseñado los valores cívicos, la igualdad, que todo ser humano es igual, que aunque muchos de nuestros hijos gozan de privilegios, no son superiores a la gente porque tengan privilegios, sino que delante del Señor somos iguales en dignidad. Que el hecho de que algunos tengan oportunidades de ir a la universidad, de estudiar, no son superiores a otras personas que no tienen las mismas oportunidades. Porque así funcionan los estados después que se estableció la propiedad privada y que la gente se enriquece a costa muchas veces de los otros, y la falta de equidad y la distribución de los recursos apropiados del Estado nos da privilegio a algunos y a otros no se lo da. Algunos no lo aprovechan, esas oportunidades, por diferentes situaciones, pero no quiere decir que somos superiores. Tenemos que enseñarles eso, a ser cooperadores, a ser sensibles ante las situaciones que vive la gente, a que tengan compromiso social, compromiso familiar. Y esa es una responsabilidad de la maternidad contemporánea, enseñarle a los hijos que no lo vamos a mantener todo el tiempo y que va a llegar un momento en que ellos tienen que trabajar para ayudar a mamá. Y mamá tiene que enseñarle eso. Aleluya. Por eso el proverbista, en el Proverbio capítulo 23, el verso 22, él dice: oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Y quién es que va a enseñarle eso? La mamá. Tiene que enseñarle al hijo que su responsabilidad es sostenerla cuando ella ya no pueda hacerlo. Si no se lo enseña al hijo, el hijo vive su vida desconectado. Y esta sociedad contemporánea, usted lo ve en diferentes países del mundo, incluyendo el nuestro, que la gente se desconecta. Inclusive hay padres que han decidido darle herencia o dar sus bienes a particulares porque los hijos lo han abandonado, porque emocionalmente no están presentes, porque se desconectaron después que crecieron, que hicieron su familia y no tienen ningún vínculo, ni siquiera entre los hermanos, ni con sus padres. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarle a ellos que deben mantener un vínculo con mamá y que deben mantener un vínculo con papá. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Quién le va a enseñar eso? Es una responsabilidad de la maternidad. Enseñar a sus hijos para que ellos puedan responder a compromisos. El texto también dice: compra la verdad y no la venda, la sabiduría y la inteligencia. Dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él.
Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Y esa es una pregunta que tenemos que hacer, que deberíamos hacernos los que estamos aquí, que tenemos padres que aún viven. Deberíamos hacernos la pregunta: ¿se goza tu mamá contigo? ¿Se goza tu papá contigo? ¿Se alegra de tu comportamiento? Aleluya. ¿Tu comportamiento es apropiado? ¿La tiene pendiente? ¿No la está menospreciando? ¿Todos los recursos que recibe lo está canalizando solo a tu esposa y tus hijos? ¿O a tu esposo y tus hijos? ¿Está menospreciando la que te dio a luz? El que engendra sabio, ¿qué es lo que dice el texto? Se goza, se alegra. Ahora, ¿se engendran hijos sabios? ¿Se engendran hijos inteligentes? No sueñe. Lo que está estableciendo la Escritura es que usted lo va a educar para que él sea sabio, para que sea inteligente, para que viva bajo principios. Inclusive la iglesia debería supervisar el comportamiento de los hijos que son líderes y el comportamiento de la gente que aporta dinero en las iglesias. Debería supervisar a ver si la iglesia lo puede recibir, el dinero que aportan, y si pueden ser líderes. ¿Cuál es el comportamiento que tienen con sus padres? Debería supervisar eso. ¿Alguien está aquí hoy? Porque hay gente que aún pertenecen a posiciones importantes y a sociedades importantes. Y en la iglesia sirven, pero no tienen ningún vínculo con sus padres, lo menosprecian. Sus padres no se gozan con ellos, no disfrutan. Cuando se engendra sabio, es cuando se educa con sabiduría, con principio. Inclusive le dice el proverbista, ¿qué cosa debería enseñarle? Debería enseñarle a que debe comprar la sabiduría y la enseñanza y la verdad, pero no negociar con ella. Aleluya. De enseñarle a que compre la verdad, pero que no la venda, que no negocie con la verdad ni con la sabiduría, aun cuando ha hecho inversiones para tenerlo. La madre y el padre se goza cuando engendra sabio. Y el engendro del sabio no es cuando se fecunda el óvulo, sino con la crianza, con la educación, con la formación. Por eso la maternidad tiene desafíos grandes. Y en el capítulo 1, el verso 8 de Proverbios, él dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Está estableciendo instrucción del padre y de la madre, dirección. Porque la sociedad, cuando se escribe ese proverbio, era una sociedad esclavista, era una sociedad donde el hombre estaba en el ejército y quien criaba a los hijos era la madre. Quien guiaba a los hijos era la madre. Quien lo instruía era la madre. Las cosas han cambiado y la maternidad, por ende, también ha cambiado considerablemente. Pero los principios y los valores del reino cada vez deben hacerse más fuertes en nosotros, y si cambiamos algo debe ser para bien, sin tener necesariamente que abandonar los medios de producción y la lejanía de la casa, sin tener que dejar eso, pero ocupar como responsabilidad de la maternidad, aún en este tiempo, poder estar con los hijos. No solo para supervisar su tarea y para ir a las reuniones del colegio,
sino también para supervisar su comportamiento. Con quiénes se están juntando, quiénes le están impartiendo, cuál es el comportamiento que están teniendo. Tienes que supervisarlo, es una responsabilidad de la madre. No puede dejar a los hijos a la tablet o al celular, que la sociedad es agresiva. Y el internet, aunque tiene sus beneficios, también tiene sus trampas. Aleluya. Aleluya. Y no debemos guiar nuestros hijos a nosotros, sino a Dios, pero tenemos que enseñarle cuál es la responsabilidad que ellos tienen con nosotros. Eso es importante. ¿Qué responsabilidad tienen con sus padres? Y esa es una responsabilidad del padre, de poder hacerlo. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza. Porque esa dirección y esas instrucciones de papá y de mamá será como gracia sobre tu cabeza. Te dará la oportunidad de vivir en la sociedad, siendo aceptado por la sociedad, por el buen comportamiento. Y tú hallarás gracia en la gente que te rodean. Cuando llegues a tu primer trabajo, cuando llegues a la universidad, de lejos se va a ver que tú eres una persona bien formado. Los maestros, tus compañeros de estudio, tu trabajo, tu empleo, con la gente con que te desenvuelve, tu servicio en el reino de Dios, se va a ver porque está bien educado, porque no ha menospreciado la instrucción de tu padre ni la dirección de tu madre, sino que es un adorno de gracia sobre tu cabeza. Los hijos bien criados, bien educados, bien formados, la gente se da cuenta, con buenos modales, que conocen el respeto, el servicio, que tienen capacidad para negociar, que tienen principios morales, que no lo van a negociar nunca, porque saben en quién han creído, que están apoyados en la verdad y en el reino. Es como el adorno que tienen de gracia. No es solo la belleza física y el buen vestir o el maquillaje. Es más que eso. No es solo el conocimiento de ciencia, sino la formación. Es lo que va a producir gracia como adorno. Collares a tu cuello. Quizá no tienes un collar de oro, pero se refleja. La gente va a ver en ti que tú tienes valores. Y eso es importante. Y la sociedad pone a prueba. La gente pone a prueba. Para ascenso inclusive. Para movimientos. Ponen a prueba a la gente. Y no es malo en esencia, porque la misma Escritura manda a poner a prueba a la gente para ocupar ciertas posiciones. Aleluya. Aleluya. Y se dan cuenta quién está bien formado, quién escuchó a sus padres, quién aceptó la guianza de la madre, quién aceptó el consejo del padre, la educación, la formación. Es más que tener título universitario. Son necesarios, pero deben estar acompañados de la buena formación, de la gracia, de la delicadeza, del respeto, de la formación. Gente que no sean capaces de negociar sus principios bajo ninguna circunstancia. Y le dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Hijos que son capaces de darse cuenta dónde está la trampa y la saltan. Y eso se llama inteligencia espiritual. Aleluya. No se dejen envolver por cualquier pecador para hacer alguna travesura o para abusar de ellos, sino que saben defenderse. Porque conocen el principio de la libertad. No el principio del libertinaje, sino de la libertad.
que produce el conocimiento de la palabra de Dios y la vida en el Espíritu. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el 3:18, él le da un mensaje abierto, familiar, y a cada uno le da una parte al papá, le da una parte a la mamá y a los hijos. Se enfoca en la familia, porque la familia primero está formada por el matrimonio. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Comienza con la mujer. Y este es un desafío de la maternidad, que es enseñar a respetar con el ejemplo. Criar hijos e hijas sanas, porque ven en su casa el trato apropiado. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un análisis muy interesante que está llamando la atención de la mujer. Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, como conviene como hija de Dios, como conviene como mujer santa. Estar sujeta, pero viviendo bajo principios, no saltando los principios, sino como la Escritura ha establecido que sea. Hasta ahí, sujeta de acuerdo a la vida de principios que establece el reino de Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y creo que dice, algunas personas que analizan el contexto en que se escribió la Escritura, mucha gente plantea que se parecía mucho a lo dominicano. Y cuando hablan, por ejemplo, del caso de cuando el Señor contrató a los obreros, dice: pero los dominicanos hacen eso, siempre quieren saber cuánto gana el otro. Y hay casos en la Escritura que sí, como que el comportamiento de la gente parece dominicano. Aquí también: no seáis ásperos con ella. O sea, le dice a los esposos: no sean ásperos, sino sean amorosos con la esposa. Y esto es interesante, porque los hijos van a ver a través de su papá cómo se tiene una esposa y cómo se cría hijos, porque es una escuela la familia. Y cuando el hombre es áspero con la esposa, no solamente daña la relación, sino que daña a los hijos, porque van a elegir pareja y la van a tratar de esa manera. Y las hijas van a ver el abuso verbal como nada. Eso es común, porque nosotros enseñamos a las hijas a ser abusadas, así como muchas veces las criamos para que sean madres solteras. Y eso es un asunto social, histórico. Y entonces hay un llamado en la Escritura a asumir responsabilidades, porque la familia comienza con la relación de parejas. Y literalmente los expertos plantean que los hijos se llevarán bien entre ellos, también como se lleva la pareja. Y eso lo podemos saber, lo podemos ver en términos espirituales, tanto como en términos físicos. En términos espirituales, porque a lo que usted le da legalidad, eso opera en sus hijos. Y en términos físicos, porque nuestros hijos están viendo el comportamiento. Y lo que ellos ven es mucho más interesante para ellos que lo que ellos escuchan. Y muchos consejos nosotros los tumbamos con nuestro comportamiento. Entonces llama la atención para que la relación de pareja sea saludable, y entonces así la familia será saludable. Aleluya. Aunque los hijos no sepan el comportamiento que tienen los padres como pareja, ellos, entre ellos, lo reflejarán. Aleluya. Porque de alguna manera esa influencia está en ellos. Llama a amar y a no ser áspero. Y llama
a la mujer a estar sujeta como conviene en el Señor. Y a los hijos le dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es un llamado a los hijos de que deben aprender la obediencia a los padres. Y hay un secreto, es un secreto a voces que se usa en este país. Aquí se habla mucho de que las madres tienden a maldecir y que las maldiciones de la madre caen. Y yo sé que alguna gente ha analizado el tema y posiblemente no sea que la madre se estén maldiciendo, sino más bien que la madre se estén viendo cosas que los hijos no ven y están llamando la atención porque ven el caminar de los hijos y hacia dónde van, y los hijos que no le hacen caso, cuando van torcidos, van a recibir la consecuencia, porque la madre observa con quién se junta, cuál es su comportamiento, cómo habla, y entonces le dice, mira, si sigue así te va a pasar tal cosa. Y la persona no varía el camino y entonces termina diciendo, no, que fue una maldición de la mamá. No, la mamá lo que trató de abrirte los ojos, porque las madres tienen esa intuición, esa percepción, y se dan cuenta de comportamientos que no son necesariamente evidentes, pero se dan cuenta de cosas que está pasando con los hijos al observarlo y le dicen lo que le espera. Hay que escuchar, porque las madres saben, y las madres que son muy permisivas al final terminan destruyendo sus hijos, porque los hijos están llamados para ser disciplinados, ser instruidos, disciplinados, corregidos, y hay que establecerle límites. Bendito es el nombre del Señor. Si no se establece límite a los hijos, entonces hay problema, porque entran en libertinaje. De manera que los padres deben, número uno, ser ejemplo. Número dos, establecer límites, trabajar las emociones de los hijos. Eso es necesario. Si usted se lo da todo y deja que haga lo que quiera, al final usted va a llorar por eso. Usted va a sufrir por eso. Usted tiene que establecerle límite, claro y definido. Hasta aquí. Esto es lo que se permite, esto no se permite. Y eso es criar en disciplina, como establece la Escritura. Tiene que trabajar las emociones de los hijos, porque cada hijo se expone a cierta situación de salud, ambiental. No todos los hijos son iguales, cada uno es diferente. Los del medio, que ya tienen su comportamiento natural de independiente, de estar dolidos porque tratan bien al mayor y al menor. Los que son hijo único, cada uno tiene que trabajar las emociones de acuerdo a quién es y cuál es su experiencia, porque son diferentes. No compararlo entre uno y otro. Se habla de la comparación que no es sana, y los españoles dicen es odiosa la comparación. Y para criar hijos sanos, responsabilidad de la maternidad, tiene que establecer límites y debe trabajar las emociones. Debe establecer la diferencia entre hombre y mujer y el propósito de Dios con nosotros como hemos nacido. Y cómo el Señor nos ama, como varón, como hembra. Cómo nos acepta tal como somos. Aleluya. Aunque la sociedad en libertinaje quiera ofrecer ciertos privilegios o menospreciar, esas son responsabilidades que tenemos que asumir. Los hijos deben obedecer a sus padres cuando se establecen los límites, cuando se establecen normas. Y los padres no deben ceder antes del tiempo apropiado en el proceso disciplinario, sino que los hijos puedan darse cuenta que esa decisión se tomó
por beneficio de ellos y no deben ceder antes del tiempo que se ha establecido como disciplina para el niño. Porque ellos tendrán la facilidad para jugar con los padres, porque hay una lucha para imponerse quién es el más fuerte. Cuando se establece los límites, ellos deben respetarlo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: obedeced a vuestros padres en todo, que esto agrada al Señor. Y le dice a los padres: no seáis, no exasperéis a vuestros hijos. Y aquí también, ese parece que es dominicano, que fue escrito para dominicano. Porque aquí se da con la soga, con el palo, con la chancleta. ¿Sí? Y hay mucho dolor y mucha gente que está disimulando, pero tiene dolor porque los padres no lo trataron bien. Lo maltrataron y tienen marcas inclusive físicas, emocionales y mentales por el daño que le hicieron, porque eran ásperos sus padres con ellos. Y cuando querían preguntar algo no podían preguntárselo a los padres porque le tienen miedo. Tenemos que cambiar ese modelo en la que muchos fueron criados, con piedras en la mano, sol caliente y guayo en los pies. Lo ponían a pasar hambre como disciplina, o le impedían ir a la escuela como disciplina. Había maltrato físico, verbal y económico. Y entonces dice: no sean ásperos, trátenlo en amor los hijos. En amor no quiere decir que no lo disciplinen, sino que lo traten bien, que no desalienten a los hijos. Muchos hijos están desalentados por la crianza que han recibido de los padres, por el trato de los padres, se desalientan. De hecho, su lenguaje no es lenguaje de fe, su lenguaje no es de esperanza, porque no lo guiaron, no lo apoyaron, sino que fueron maltratados. Y todavía hoy hay padres, y van a la iglesia, algunos de ellos, que son ásperos con sus hijos. Y que utilizan métodos de corrección que no son apropiados y que no producen más que dolor, odio, rencor en ellos y desaliento, como establece el texto. Nuestra sociedad es así, pero nosotros somos diferentes y debemos trabajar inclusive nuestro tema si sabemos que estamos maltratando a la esposa, al esposo o a los hijos. Debemos trabajar nuestro tema. Ser confrontado por la Escritura, analizarnos y trabajar nuestro tema con responsabilidad, de manera individual. Yo necesito ayuda. Y usted debe buscar la respuesta a su situación, porque la palabra lo confronta. Y los hijos que no escuchan a los padres y que su vida va de mal en peor, engañado y siendo engañados, también tienen que reflexionar y detenerse y buscar ayuda inclusive para resolver su situación y restaurar la relación con los padres. Como muchos hijos que los padres lo maltrataron o maltrataron a la mamá, y ellos se criaron en ese ambiente y tienen trauma, tienen situaciones, deben buscar ayuda y también tienen que confrontar a su padre un día o a su madre frente a frente y decirle cómo se sintieron, cómo fue la crianza y la capacidad que tienen para perdonarlo y restaurar la relación. Hay muchas relaciones de gente que están en las congregaciones, que están sirviendo en ministerios, que tienen dolor por el maltrato de sus padres. Es tiempo de restaurar eso y de vivir a plenitud en la gracia que el Señor nos ha dado. No deje que se muera para mirarlo a la cara y hablarle. No espere eso. Dígale libremente cómo usted se sintió, cuánto dolor, cómo lo marcó eso,
Hoy en día lo que están tratando de decir es que eso lo ayudó, pero hay gente que está diciendo que lo ayudó, que lo hayan avergonzado en público y maltratado inclusive, y hoy están diciendo, no, que eso me ayudó, y que esa chancleta de goma era la psicóloga de la familia. Olvídese de eso. Que diga la verdad, que hay mucha gente que está dolido porque fue maltratado, porque eso es maltrato. Ahora y antes lo era y lo es. Quiero cerrar mi conversación de hoy y recordar a las madres que están aquí que la maternidad tiene que dar cuentas. Y ahí entra el concepto de la mayordomía. Los hijos no son tuyos aunque hayan venido a través de ti, sino que Dios te ha utilizado para traerlo al mundo, pero no son tuyos. No lo puedes criar solo para ti, sino que tienes que educarlo para que socialmente sean entes productivos. No te debe adueñar de ellos, ni tampoco puede disponer de su vida. Por eso la sociedad anda mal, porque está enseñando a la madre que tiene derecho sobre el producto, le llaman, que tiene, y que ella puede decidir antes de nacer, pero ya es una vida y tú no tienes derecho a decidir, porque no es tuya esa vida, sino de Dios y viene a través de ti. Y no está en libertad de decidir de la vida, de otra vida. Además, tú eres mayordoma de tus hijos. Y todo mayordomo un día le van a pasar factura. Se le va a tirar el auditor. Tiene que dar cuenta. Y el día que tengamos que dar cuenta, ¿qué pasará entonces? Tienes que dar cuenta de la responsabilidad, de la enseñanza, del compromiso que tú asumes con tus hijos y con tus hijas. Cómo lo educa, cómo lo forma. Cuando voltea la cara que están haciendo cosas incorrectas. ¿Qué decisión está tomando frente a los desafíos de ellos? ¿Cómo guiarlo de manera apropiada? Tienes que darle cuenta a Dios. Porque a ti te han nombrado madre. Y la maternidad es mayordomía. ¿Cómo ha tratado a tus hijos? ¿Cómo lo ha educado? Fuiste sobreprotectora. Fuiste muy permisiva. Tienes que dar cuenta. ¿Cómo lo ha educado? ¿A qué escuela lo llevaste? ¿Cómo fue formado? ¿Qué principio le diste? ¿Qué supervisión tuvieron? Dios te dio hijos e hijas para que tú lo críes bien y lo dirijas hacia el Padre. Si no estás guiando a tus hijos hacia el Padre, va a tener que dar cuenta. No es solo para que sean profesionales y entes sociales, sino también para que sirvan a Dios, conozcan a Dios y le agraden. Dios no nos ha dado hijos para que nuestros hijos vayan al infierno. La Escritura dice que son herencia de Jehová. ¿Alguien está aquí hoy? Herencia le pertenecen a Dios. Ahora, la responsabilidad de nosotros es guiarlo a Dios, no es soltarlo. Y mientras vivan con nosotros, tenemos responsabilidades. Ellos tienen límites mientras vivan con nosotros, tienen derechos y tienen deberes. Nos han entregado criaturas a que tenemos que dar cuenta delante de Dios. ¿Cómo lo hemos guiado? Quizá fuimos sobreprotectores, no lo disciplinamos bien, no le establecimos límites y hoy dan dolores de cabeza, no produce ninguna satisfacción y tendremos que dar cuenta. Tener hijos formados que sirvan al Señor produce satisfacción, porque Dios nos ha puesto para criar hijos sanos, y no solamente físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Y el que supervisa sabe cuál es la debilidad y qué área hay que trabajar, porque el que supervisa no es ciego. Aleluya.
la satisfacción de sacar lo bueno y lo sano de nuestros hijos. Eso es importante como mayordomo. Antes de tener hijos, piénselo, analícelo. Si ya lo tiene, dele lo mejor de usted, pero no olvide que no son suyos, sino del Señor. Y si son del Señor y usted ve que se están desviando, ¿qué es lo que hay que hacer? Aleluya. Usted sabe cómo es, hay que enderezarlo. Porque de lo contrario, daremos mala cuenta. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, y aquí concluyo hoy, como obrero que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Y por eso debemos hacer un análisis hoy. ¿Hay algún área que puede producir vergüenza en nosotros por no haber criado a nuestros hijos bien cuando estemos delante de Dios? ¿Hay algún área que va a producir vergüenza en nosotros? Entonces vamos a corregirlo y a cambiar el lenguaje, la actitud que tenemos, el comportamiento, y las cosas funcionarán, porque Dios está con nosotros y estamos a tiempo. Gracias. Señor, gracias al día de hoy. Gracias por el privilegio que nos da de ser padre, Señor. Que podamos criar a nuestros hijos y guiarlos en el conocimiento de la palabra, conforme al diseño que tú estableces, para que tu gloria se manifieste a través de ellos, que sean generación de relevo, Señor, que ellos continúen ensanchando el reino de Dios, que tu Espíritu esté con ellos, que nos guíe a nosotros para desarrollarlo en diferentes áreas, Señor. Gracias porque te glorifica en cada mujer, en cada madre, porque establece tu orden, porque restaura, porque sana sus emociones, porque sana su corazón, Señor, porque la guía y la prospera en el ejercicio de la maternidad. Gracias por tu respuesta, Señor, a cada madre en sus oraciones y peticiones delante de ti. Perfecciónate en esta casa, establece tu orden. Guíanos, Señor, conforme al diseño de tu palabra, por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios lo bendiga.